antes de ponerte a escribir, planifica mínimamente tu relato. En fin, tienes que saber de qué va la historia, cuáles son los personajes, cómo empieza, cómo termina. Claro, depende de cómo de larga sea la historia. Si estamos hablando de una novela, esa planificación a lo mejor implica hacer una hoja con la división por capítulos, contando qué sucede en cada capítulo y un pequeño esquema de los personajes que van a participar en esa novela, en esa historia. Si estamos hablando de un relato breve, pues a lo mejor la planificación puede ser mínima, puede ser que apenas apuntar la idea de qué va la historia únicamente. Hay escritores que planifican mucho, que realmente van detallando punto por punto qué es lo que va a pasar casi en cada página, en novelas largas. Flaubert, Mario Vargas Llosa, hay un montón de ellos que trabajan de esta manera y probablemente no de manera exhaustiva total, es la manera más frecuente en la que trabajan los autores, los escritores, los novelistas. Pero hay otros autores, por ejemplo Stephen King, Soledad Puertolas, que empiezan sin saber hacia dónde va a ir la novela, simplemente con un pequeño suceso, un detonante, y se dejan llevar por la historia, como si fuera un poco tanteando, como si estuvieran con una brújula, buscando la historia por dónde va o por dónde no va. Esas dos maneras de contar las historias, de escribirlas, son válidas. Tú tendrás que buscar cuál es la que a ti te viene mejor, con cuál te sientes más cómodo, incluso experimentar con las dos, porque puede que una te parezca que no y luego cuando lo vas poniendo en marcha resulta que sí, que funciona bien y que es un buen sistema para ti para trabajar en las historias. Es cuestión de probarlo, digo. Así que planifica tu historia, tu relato, tu novela. Yo, por ejemplo, sí que planifico. En mis novelas, primero escribo en una página de qué va cada capítulo, qué va a suceder en cada uno de esos capítulos. Aunque no lo sepa con mucha exactitud, pero más o menos de qué trata. Un poco como si fuera el resumen que haría un estudiante si le dicen léete esta novela y haz un resumen de la novela por capítulos. Pues ese resumen sería el que yo haría antes de escribir la novela. Y luego en una hoja aparte también describo un poco en qué consiste cada uno de los personajes, el protagonista y los otros personajes que van a intervenir en la historia. No muy extenso tampoco, una ficha con 4 o 5 líneas, en fin, cuál es la edad que tiene, el sexo, las cosas que le gustan y no le gustan, si está enamorado de alguien, si tiene algún problema específico. Lo mismo también que haría un estudiante si le dicen describe a los personajes de esta novela. Ese estudio de los personajes que el estudiante haría después de leer la novela, el autor lo hace antes de escribir la novela. Si estamos hablando de un relato corto, realmente no lo vas a necesitar en esa extensión, pero a lo mejor sí saber hacia dónde va el relato, y puede que lo tengas, si es muy corto, todo en la mente. O sea, no hace falta tampoco detallarlo por escrito, porque en realidad ya es lo que vas a hacer, escribir ese relato. Así que con esto termina mi primer consejo a la hora de ponerte a escribir: planificar la historia. Ánimo, que tú puedes.